Ok, listo el máster, luces, cámara, acción. Esto es Extensión en Acción. Bienvenidos a Extensión en Acción. Hoy nos acompaña Laura Marcela Fuertes Sánchez, jefe de la Oficina de Medios y Comunicaciones de la sede Palmira. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación institucional en la gestión de proyectos de extensión. Muchas gracias, Laura, por aceptar ser nuestra invitada. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Daniela. Muy contenta de acompañarlos en ese espacio que estoy seguro que será muy productivo para que nuestra comunidad universitaria conozca mucho más de los procesos de comunicación. Muchas gracias. Empecemos hablando un poco de a qué nos referimos con comunicación institucional, a grandes rasgos. Pues Daniela, quisiera comentarle a toda la comunidad universitaria que la Universidad Nacional de Colombia viene gestionando sus procesos de comunicación desde hace muchísimos años, pero reorganizó su política de comunicaciones hacia el año 2016 a través de una resolución que es la resolución número 101 de 2016 emitida por la Rectoría, donde deja muy claro y estipulado cuál es el papel de la comunicación en todos los procesos de la universidad. Entonces, es muy diferente a lo que es el papel de la comunicación en un tipo de universidad, por ejemplo, privada, a lo que significa hacer comunicación en una institución como la Universidad Nacional. Entonces, si las personas consultan esa resolución, se van a dar cuenta que nosotros estamos mucho más de la mano de acercar los conocimientos, los saberes y todo lo que al interior de la universidad sucede hacia las comunidades, porque es el deber ser de la principal universidad de la nación. Entonces, ¿qué es comunicación para la universidad? Pues no solamente son procesos de comunicación interna, no solamente son procesos de comunicación organizacional, sino que incluye procesos de información institucional. Estamos hablando de todo lo que hace los comunicados oficiales, todo lo que a nivel de secretarías, a nivel de todas las sedes se desarrolla, pero también de la información institucional, que es los procesos que coordinan y medios de la mano también de la divulgación científica, que es acercar toda la información de eventos, toda la información de los diferentes procesos que las oficinas realizan, eventos, cursos, talleres, seminarios, pero también es proyectar a través de diferentes plataformas todo el conocimiento que se genera. Por eso para nosotros es muy importante los procesos de divulgación científica, es decir, somos unas oficinas que coordinamos procesos de periodismo y de comunicación científica desde la universidad hacia la sociedad. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación institucional o de estandarización de la comunicación en proyectos de extensión? Pues es que la comunicación es otro proceso más que se realiza en la universidad. Lo que pasa es que nosotros somos un proceso transversal que aparecemos en diferentes partes de los procesos, procedimientos de las otras dependencias. Tenemos procesos con el área de la investigación extensión, porque por supuesto hay que comunicar lo que hacemos, hay que acercar a las personas, a la comunidad en general, a todos esos desarrollos que nosotros organizamos, pero también con las direcciones de departamento que organizan actividades inclusive internas, con las facultades en un tipo, por ejemplo, de comunicación organizacional o comunicación corporativa muy de contar cuáles son esos servicios que ofrece la universidad. Entonces, cuando tú dices pues la importancia es porque si no contamos, nosotros lo que hacemos, primero, somos una entidad pública que se debe a la sociedad, tenemos esa misión de contar qué es lo que está pasando en la primera universidad del país, y segundo, porque necesitamos ofrecer nuestros servicios también, que las personas conozcan qué es lo que la universidad realiza, y el famoso término de lo que no se muestra, básicamente no existe. Entonces podemos nosotros hacer unos proyectos espectaculares, impactar a unas comunidades, pero esto es necesario que la comunidad lo reconozca, porque también va muy de la mano de acercar a las comunidades hacia la ciencia, a esas comunidades científicas. Queremos que las personas conozcan mucho más de ciencia y se apasionen más y quieran acercarse mucho más a ese tipo de instituciones. También entonces tiene como una misión social, ¿no? El acercamiento, la difusión de la ciencia, que los chicos cada vez se interesen mucho más por esos temas, y tener
pues unos parámetros establecidos es porque hacer comunicación, y sobre todo hoy en día, tiene que ser muy bien planificada. Debemos de tener unas plataformas definidas, unos procesos que inclusive pues la Universidad Nacional, al igual que todos los otros procesos, están estandarizados. ¿Qué puede decir la universidad? La universidad no solamente tiene unos medios de comunicación, la Universidad Nacional tiene un sistema de medios de comunicación que le permiten acercar todo ese tipo de información a la comunidad. Entonces todo eso tiene que ser estandarizado, sobre todo por el tamaño de institución que somos. Tenemos que saber cuáles son esas plataformas, cuáles son esos canales de comunicación, cuáles son esos elementos visuales que nos van a caracterizar para que todo realmente funcione muy bien. Puntualmente, ¿en qué momentos es indispensable el carácter institucional de la comunicación? En todo momento nosotros tenemos que tener muy claros que cuando hablamos en nombre de la universidad, cuando somos profesores, cuando somos administrativos, cuando somos un estudiante en comisión, en algún evento, siempre vamos es en nombre de la universidad. Cuando hablamos tenemos el peso, en el buen sentido de la palabra, de tener y representar una institución como lo es la Universidad Nacional y lo que significa esa institución para el país. Entonces siempre que lo hagamos pues hay que hacerlo de la mejor manera, y eso va desde la presentación personal hasta los elementos de comunicación que yo utilizo para representar a la universidad, las formas en que lo hago, los canales que yo utilizo, y que todo responda realmente a lo que la universidad ha definido como política de comunicación. Pero siempre es importante. Muchas veces decimos pues como que pensamos que el hecho de cumplir un manual de imagen institucional pues es como que algo adicional. No, realmente tenemos como comunidad que tener esto muy, muy adentro para que nos duela la universidad, para que tener ese escudo allí es demasiado importante, es lo que vende finalmente y es la institución a la que representamos. Entonces todo este tema de manejo de los símbolos y de la forma en que comunicamos en los diferentes espacios es muy, muy importante, y la universidad ya lo tiene estipulado. Quisiera también hablar un poco de los productos académicos que normalmente están asociados a los proyectos de extensión y que pues tienen ese sello UNAL, porque bueno, son un punto crítico, digamos, dentro del desarrollo de extensión, y a veces muy a la ligera hablamos de un producto académico de la UNAL, pero no tenemos en cuenta ciertas características que en realidad le dan esa calidad UNAL que necesita. Así es, Daniela. Mira, la universidad se ha pensado esto también desde hace mucho tiempo, desde la oficina, pues que es la editorial de la Universidad Nacional. El proceso que se tiene actualmente se empezó a reorganizar por allá en el año 2010 a través de la resolución 1053 que emitió la rectoría en ese momento, y en esa resolución, que es la que está vigente, pues nos cobija y nos da luces a las sedes o a los centros editoriales que tenemos en las sedes para coordinar todos esos procesos de producción académica y de productos que salen de los diferentes proyectos, o tanto de investigación o tanto de extensión, o un desarrollo que hagan los profesores dentro de su desarrollo académico investigativo. Entonces, como te digo, tenemos la resolución 1053. Con base en eso, la sede Palmira emitió pues una serie de normatividad. Recuerdo en ese momento pues el acuerdo número 034 de 2015 y otra serie de acuerdos como el 084 del 2020 o el 095 de 2021, donde se reorganizaron los procesos y procedimientos internos. Volvemos al tema, y sobre todo en este punto editorial pues es muy importante que todo esté muy normativizado, porque eso le da luces de cómo es el paso a paso. Tenemos unos mapas de flujo y eso determina cómo se tiene que llevar a cabo estos procesos. Es muy importante que los profesores, inclusive desde que están escribiendo los proyectos, conozcan toda esta normatividad y cuáles son esos procesos a los que ellos se tienen que someter para cumplir con los productos finales a los que ellos se comprometen dentro de las convocatorias. Porque pues hacer un libro no es cuestión de 2 meses. O sea, si usted se va a comprometer a hacer un libro, pues imagínense todo el trabajo que requiere un libro. Si va a hacer de pronto unas cartillas, pues el proceso es mucho más, digamos, un poco más corto y mucho más fácil de cumplir. Pero eso lo tienen que los profesores conocer desde antes de formular los proyectos, para que sepan cuáles serán finalmente los compromisos y qué es lo que yo tengo que cumplir en el marco del desarrollo de ese proyecto. En muchas ocasiones pues pasa que
que a los 2 meses, cuando ya se tienen los resultados finales, es que nos acordamos del producto. O sea, como que vemos que la comunicación es lo final y resulta que todos esos productos se empiezan a construir desde el día 0, 1 del proyecto como tal. Hablemos ahora de los posibles efectos negativos de no propender por respetar estos lineamientos de la comunicación institucional o de no prestarle suficiente atención. ¿Cuáles crees que podrían ser esos efectos negativos? Bueno, pensando ya como en el significado de lo que es la comunicación, pues sí, no solamente como una comunicación que busca transmitir algún tipo de mensaje, sino como una comunicación que nos permite optimizar los resultados dentro del proyecto, pues esto va a ser súper importante porque normalmente, sobre todo en nuestros proyectos en la sede de Palmira, que es de trabajo con las comunidades. Entonces, desde la forma como nosotros llegamos a las comunidades, cómo nos comunicamos con ellas, cómo interrelacionamos, cómo las invitamos acá a la sede de Palmira, o sea, todo el proceso de comunicación va transversal a todo el desarrollo del producto. Y eso es muy importante que los profesores o los investigadores lo piensen, ¿no? O sea, cómo voy yo tanto a trabajar con ellos y al final cómo yo voy a hacer esa transferencia de conocimiento o de tecnología. Es decir, que por eso les digo, desde el momento inicial hasta el final del proyecto, la comunicación está completamente clara. ¿Qué recomendación siempre hago, sobre todo cuando son proyectos grandes? Es que se defina como una imagen principal, porque parte de los problemas que veo es eso, es como que empiezan a sacar cosas y a sacar productos que nada tiene que ver lo uno con lo otro. En muchos casos se ha visto y eso va generando muchos problemas de comunicación también al interior de los proyectos. Pero el principal problema es lo que te decía ahora y es el compromiso que asumen los investigadores dentro de los proyectos, que al final muchas veces no se terminan, o sea, van a ser difíciles de cumplir porque no lo tuvieron en cuenta desde el principio. Entonces, si yo me comprometo con unas cartillas, los profesores se les olvida tomar fotos y unas fotos de buena calidad que responda. No incluyen, por ejemplo, dentro de los proyectos de investigación, edición y corrección de estilo. Son profesiones o son, digamos, actividades que lo realizan profesionales que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces pensamos que, por ejemplo, cualquier persona puede hacer una corrección de estilo o cualquier persona puede hacer un diseño. Y lo que nosotros buscamos es que los productos mediante los cuales la universidad transfiera su conocimiento sean productos de alta calidad y que sean productos que estén pensados para las comunidades a las que va dirigido. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y adicional, pues que también nos salgamos un poco de que solamente a través de cartillas, sino que pensemos hoy en día la cantidad de medios de comunicación y posibilidades que tenemos de nosotros de transferir ese conocimiento. Por una parte, pues está Unimedios, que ofrece pues una plataforma de radio, prensa, de televisión, de redes sociales, y pues por otro lado está lo que podemos hacer desde la parte editorial, pero eso pasa, o sea, los profesores no tienen en cuenta la cantidad de requerimientos para poder hacer una buena comunicación y una buena transferencia de conocimiento durante el proyecto, porque como les digo, no solo es al final con los resultados. Muchas gracias, Laura. ¿Existe algún caso que quieras destacar como oportunidad de mejora o como experiencia exitosa? Sí, pues hace unos años acá en la universidad se desarrolló un proyecto de agricultura de ladera que trabajaron en cultivos como de aguacate, de mora y de piña M2. Ellos tuvieron diferentes dificultades a través del proyecto, pero hacia mitad del proyecto lograron organizar mejor los procesos de comunicación. Entonces empezaron la construcción, por ejemplo, de todo lo que sería el material didáctico dentro del proyecto. Al final lograron construir un buen material editorial, fue bastante porque respondió a diferentes fases del proyecto. Entonces un proyecto era identificar un objetivo era identificar las brechas tecnológicas, la otra eran los aportes del proyecto. Entonces ellos lograron construir todo ese material que se requería para producir un buen contenido que se distribuyó masivamente en el Valle del Cauca, y esto lo hicieron, me pareció muy chévere, que lo hicieron de la mano de la editorial de la Universidad Nacional. Entonces tuvieron en cuenta todos los aspectos técnicos y de línea editorial que la universidad define para eso, y lograron cumplir con eso. Adicional, les hicimos un buen acompañamiento para desarrollo de talleres y capacitaciones virtuales. Fueron unas conferencias y unas charlas, unos seminarios que se transmitieron en vivo, que tuvieron muy buena acogida y que quedaron disponibles para cualquier persona pueda acceder a ellos. También hicieron videos
cortos o videos un poco más técnicos, más como hacia técnicos agropecuarios, más definidos para eso. Entonces, lo que uno ve es que desarrollaron productos para los diferentes públicos objetivos que tenían dentro del proyecto. Entonces, eso me pareció muy chévere porque lograron hacer esa transferencia de conocimiento y cumplir nuevamente con los requisitos que tenía el proyecto, porque se les exigía una cantidad de impactos. Entonces, esto me pareció pues que es un ejemplo. Obviamente pues todo tiene cosas por mejorar, pero un buen ejemplo de cómo la universidad puede responder y hacer esa transferencia de conocimiento. Todo ese material está o tanto alojado en el canal de YouTube de la sede Palmira. Desarrollaron un sitio web donde está todo el contenido del proyecto, y adicional todas las cartillas están publicadas en el repositorio institucional de la universidad y son de libre acceso. El ABC de la extensión. Información institucional, la producida en el ejercicio de sus funciones por los miembros de la comunidad académica o por aquellos vinculados a actividades o proyectos formalizados o avalados institucionalmente. Cuando la divulgación de la información institucional se realiza mediante los canales de comunicación institucional, debe estar sujeta a los criterios y parámetros establecidos para cada uno de ellos. Unimedios coordinará con los responsables de los canales la existencia de dichos criterios y parámetros. Divulgación científica. Se refiere a la puesta en circulación social de los saberes locales, el conocimiento universal y aquel producido por la institución de forma accesible o didáctica, con el fin de contribuir a elevar capital cultural y científico de la nación, y contar con una sociedad compuesta por ciudadanos ilustrados para el ejercicio de sus deberes y derechos. Resolución 101 de 2016, Política de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, artículo 2, literales B y C. ¿Cómo evitarlo? Hemos llegado a la sección Cómo evitarlo, y con ella la hora de hablar de cómo prevenir las situaciones asociadas a los riesgos de extensión relacionados con la gestión de los proyectos. Bueno, ya hablamos de lo que puede pasar si no le damos un enfoque institucional a nuestra comunicación. Ahora, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de experiencias previas en materia de comunicación de extensión? Bueno, con la oficina de extensión universitaria, pues es el proceso de comunicación es realmente súper importante, porque la extensión en sí es comunicación, ¿no? Es el contacto con los diferentes actores, stakeholders que la universidad tiene, el sector gubernamental, sector empresarial, gremios, comunidad en general. Digamos, es la oficina que nos permite acercarnos y adelantar proyectos para trabajar de la mano de las comunidades y cumplir realmente el objetivo que tiene la universidad de fomentar desarrollo en la sociedad. Entonces, en sí es comunicación completamente. La universidad pues ha desarrollado diferentes procesos de por ejemplo, seminarios, se vienen desarrollando actividades, por ejemplo, donde los grupos de investigación constantemente, a través de procesos de extensión solidaria, posicionan y van proyectando los resultados de esos trabajos, tanto de investigación como de extensión. Entonces mantienen como un público importante que reconoce. Recuerdo, por ejemplo, el seminario de agroecología, recuerdo el seminario de biotecnología, que son ya ese tipo de actividades de extensión solidaria que se posicionan y ya abrir un panorama de la importancia de esos procesos en la universidad y un reconocimiento como tal. Desde extensión se lideran diferentes actividades, o sea, por ejemplo, las semanas de la ciencia y la tecnología, acciones como el FIA Innova, que son esos espacios que buscan que la universidad sea un poco más transparente y invite a la comunidad en general o públicos específicos a que conozcan mucho más de ese ejercicio. Entonces, básicamente, pues ese es el acompañamiento, y desde los procesos de comunicación, pues vamos de la mano con ellos para que se difunda todo ese conocimiento, se difundan todas esas actividades que se generan. ¿Qué estrategias y canales de divulgación son más efectivos para promover proyectos de extensión? Pues hoy en día la comunicación, pues hablamos de una comunicación 360. No estamos dejando por fuera lo offline, nos seguimos haciendo ciertos procesos de comunicación ya muy de papel. Por ejemplo, nosotros desde Unimedio seguimos con la impresión del periódico UNAL,
que es el medio de comunicación pues, de difusión de ciencia, difusión de los resultados de todos esos proyectos de investigación y extensión. Se están editando 4 ediciones impresas al año y la sede Palmira, en ese caso, participa normalmente con esos grandes proyectos que le apuestan a la transformación de las comunidades. Sin embargo, pues hoy en día la comunicación es principalmente digital. Y desde lo digital, pues venimos nosotros haciendo el acompañamiento con la agencia de noticias de la universidad, contando absolutamente todos los proyectos importantes que la universidad tiene, los resultados de esas tesis de maestría, de esas tesis de doctorado, qué pasó en los diferentes eventos que la universidad organiza. Entonces tenemos una agencia de noticias que nos permite eso. Y tenemos el periódico que, como ya les dije, pues tiene su versión impresa, pero también tiene su versión digital, y aparte el periódico también saca unos especiales digitales, y también si revisamos esos temas, pues son todos esos temas tanto de investigación como de extensión, de todo ese impacto que la universidad ha tenido en las comunidades. Y pues venimos con un crecimiento en redes sociales. Por ejemplo, en ese momento las redes sociales son pues una parte muy importante, y estamos desarrollando productos inclusive mucho más, ya no solamente es como que lo mismo que teníamos en la plataforma va para redes sociales, sino que estamos desarrollando productos pensados solo para redes sociales, pensando básicamente como en un 70-30 de producción de contenido, 70 para redes sociales y 30 para lo otro. Trabajamos series de televisión, trabajamos series radiofónicas, donde siempre buscamos precisamente esa proyección de todo ese trabajo que la universidad tiene. ¿Cuál es el papel de la comunicación institucional en el éxito de los proyectos de extensión? Todo. Pues digamos, no solamente la institucional, como les decía, sobre todo en esos proyectos de extensión, la comunicación lo es todo, es el acercamiento con las comunidades. Es muy importante que los líderes de esos grupos de investigación sepan muy bien a quién le hablan y con quién van a trabajar, para que todos esos procesos internos, esos procesos sociales de comunicación queden muy bien estipulados y les faciliten los procesos de acercamiento y de trabajo con las comunidades. Que los canales y las estrategias de comunicación se definan dependiendo del público objetivo, porque no es lo mismo si yo voy a trabajar con una comunidad rural del Cauca, si lo voy a hacer con una comunidad rural de otra región del país. Hay que tener en cuenta todas esas estructuras sociales, todo un aspecto cultural que se tiene que tener en cuenta para saber cómo entregar ese mensaje y qué va a ser importante y cómo definir eso que yo le quiero comunicar. Y en cuanto a la comunicación institucional, pues es muy importante que se conozcan todos esos lineamientos, que si yo me comprometí a publicar una serie de cartillas, conozca ese mapa, ese flujo de trabajo que yo tengo que cumplir para poderlo hacer, que al final yo voy a tener que pedir unos avales institucionales que van a exigir que eso tenga unos logos y unas formas de trabajo y unos formatos diligenciados, que si yo me comprometí con un video que recoja ese producto, pues el video también tiene que responder en cuanto a contenido y en cuanto a construcción de mensaje a todo eso que la universidad tiene definido y estipulado. Como les digo, les recuerdo en la resolución 101 de 2016 de rectoría y todo lo que de ella se desprende, porque nosotros tenemos un manual de imagen institucional, tenemos inclusive manual para redes sociales, tenemos buenas prácticas para redes sociales. Eso lo pueden encontrar en la página identidad.unal.edu.co. Allí encuentran todo lo que tienen que saber para cumplir con toda la normatividad que la universidad ha estipulado, y que al final de los procesos pues no vamos a tener reprocesos por no cumplir con lo que la universidad define y que ya tiene establecido desde el inicio de todos los proyectos. ¿Cómo se puede evaluar y mejorar constantemente la estrategia de comunicación en proyectos de extensión? Pues como les digo, si vemos la comunicación como ese proceso que nos permite acercarnos realmente bien a las comunidades, la evaluación tiene que ser constante. Realmente las comunidades sí me están respondiendo, si están asistiendo a los talleres, qué es lo que yo está pasando, si estoy comunicando correctamente a las comunidades. En cuanto al impacto, pues hoy en día, si nos vamos a temas de comunicación digital, las plataformas hoy en día arrojan todos los datos, toda la analítica, y es importante que los profesores lo tengan en cuenta. Entonces, si yo hago unas transmisiones en vivo porque voy a hacer unos seminarios online,
Ya las plataformas te dicen cuántas personas se conectaron, cuánto tiempo estuvieron disponibles. Si yo me comprometí a hacer unos envíos masivos de contenido, esas plataformas también ya me indican cuáles son el número de aperturas que tuvo ese contenido. Si yo voy a publicar un video en YouTube o en Facebook o lo voy a publicar, voy a hacer un TikTok, porque también pues hoy en día nos estamos abriendo a todo ese tipo de posibilidades que por supuesto van de la mano de realmente a quienes yo voy a impactar. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo de agroecología para jóvenes, el TikTok, por ejemplo, o el desarrollo de Reels se convierte en una buena estrategia. Entonces, es como esa invitación a que no solamente pensemos en la comunicación tradicional, sino que pensemos en una comunicación 360, y hoy en día las plataformas de comunicación digital nos permite sacar toda esa analítica y esos indicadores. Y para terminar, nos preguntamos, desde un enfoque institucional, ¿cómo podemos lograr una comunicación efectiva con las partes interesadas de un proyecto de extensión? Pues yo creo que la comunicación va desde que yo estoy formulando el proyecto, desde que yo me siento con las comunidades o con los empresarios, o sea, con las personas con las que yo voy a formular, la comunicación empieza desde ese momento. La comunicación va incluso desde cómo yo escribo un correo electrónico. Tenemos que saber que escribir un correo electrónico es realmente algo importante, porque estoy yo representándome como un coordinador, un líder, como un contratista, como un profesional de apoyo de una institución como esa. Entonces, desde la forma en que yo escribo un correo electrónico es comunicación institucional y lo tengo que hacer bien y tengo que cumplir con los parámetros de la universidad. Entonces, desde ese mismo momento hasta cómo también se gestionan los diferentes procesos. Yo soy muy insistente con el tema de los públicos objetivos. Si yo voy a trabajar con una comunidad por allá en el norte del Cauca, que de pronto la conectividad virtual pues no es la ideal, pues yo no puedo montar una estrategia de comunicación digital. Entonces yo no puedo decir que voy a impactar esa comunidad a través de transmisiones en vivo, porque pues me van a quedar bonitas, pero muy seguramente se van a conectar otras personas, pero no las personas que realmente mi proyecto quiere impactar. Entonces, lo principal siempre es conocer con quién yo voy a trabajar y a quién es que yo quiero impactar. Cuáles son esos canales de comunicación donde están esas comunidades. A veces, inclusive, es mucho más fácil llegar con una valla bien ubicada en el pueblo donde yo voy a trabajar, o con unos pasacalles. Incluso, por ejemplo, contratar servicios de perifoneo, si es que yo voy a trabajar con unos pueblos del norte del Cauca. O sea, todo ese tipo de cosas yo las tengo que evaluar. Entonces, eso va dentro de toda mi estrategia de comunicación. En los proyectos de extensión es muy importante el trabajo con la comunidad. Entonces, no puede ser que yo vaya un día y ya vuelves al final del proyecto simplemente a presentar resultados. No, tengo que tener una relación constante con las comunidades, ser respetuoso, socializar los resultados en la medida que se vayan dando. Y por supuesto, pues parte de la comunicación es cumplir realmente a las comunidades con los objetivos y con los compromisos a los que la universidad se ha comprometido dentro de esos proyectos. La Oficina de Comunicación, por ejemplo, ofrece el servicio de acompañamiento en fotografía. Muchas veces el tema de la fotografía es muy importante, porque al final de cuentas pues va a permitir mostrar los diferentes procesos. Entonces también que se acerquen a la oficina, empiecen a analizar cuáles son esos requerimientos de comunicación que van a tener dentro de los proyectos para mirar cómo los vamos poco a poco desarrollando. Agradecemos a nuestra invitada Laura Fuertes y también a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Extensión en Acción. Esperamos que haya sido de utilidad nuestra conversación de hoy. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recordarle a la audiencia que la sección de extensión está disponible para seguirlos apoyando en cada una de las etapas de sus proyectos. Los invitamos a que consulten el Kit de Extensión, una serie de herramientas para apoyar la gestión de sus proyectos de extensión. Pueden consultarlo en extensión.palmira.unal.edu.com. Servicios, Plan Integral para el Manejo de Riesgos. Ok, listo, queda.